Buenos días a todos, a todas. Siéntense, por favor. Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del presidente Trump, informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y a los derechos humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, si es el caso de la llegada de alguna persona de otra nacionalidad. Todo el tiempo hay acuerdos y hay una mesa permanente. En el tema también de la seguridad se mantiene permanentemente comunicación en el marco de 4 principios que son los principios fundamentales en esta materia, que es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía. Entonces, siempre vamos a mantener el diálogo. Es fundamental en la relación entre México y el gobierno de los Estados Unidos, y hay esta mesa de diálogo. Y tenemos plan A, plan B, plan C para lo que decida el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, es muy importante que sepa el pueblo de México que siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, que siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, como siempre lo hemos mencionado, sin subordinación. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los 3 países, para los 3 países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Y tenemos otros 2 temas que son muy importantes. El primero es, tenemos un enlace con Martí Batres, que está en Palenque, Chiapas, porque se está inaugurando el Hospital del ISSSTE de Palenque. Él está allá y vamos a tener un enlace. Y también está aquí la secretaria Raquel Buenrostro, porque como quedamos vamos a presentar ya al Congreso la ley de transparencia y los nuevos mecanismos que sustituyen al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, esto es para adelantarles, que sé que van a preguntar sobre este tema, entonces para que tengan esta información. Si quieren, hacemos el enlace, después le pediría al secretario Marcelo Ebrard y después a la secretaria Buenrostro, y después con gusto contestamos sus preguntas. Adelante, Martí. ¿Cómo está, Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Muy buenos días. Buenos días, Martí. Buenos días. Nos encontramos en la clínica Hospital del ISSSTE en Palenque, Chiapas, para informarle a usted sobre este arranque de todo el funcionamiento del nuevo equipamiento en el hospital. Estamos precisamente aquí en la sala de hemodinamia, que ya está funcionando toda nacionalizada, con sus insumos, con su equipamiento, y ya tuvo, por cierto, un primer cateterismo que resultó muy exitoso. Está la sala de partos, el quirófano, el área de cuidados intensivos y todo lo que se refiere a las autoclaves, que son estos aparatos donde se esteriliza todo el material que se utiliza en las operaciones. Hay un conjunto de aparatos de lo de imagenología. Está el tomógrafo, el ultrasonido, el mastógrafo, los rayos X,
Y también, por otro lado, están todas las áreas de atención externa, por ejemplo, medicina familiar, interna, pediatría, traumatología, ginecología, cardiología, psicología, odontología, otorrinolaringología, y quiero decirle que este hospital beneficia a varios municipios de Chiapas, como Palenque, también Yajalón, San Cristóbal de las Casas, Salto de Agua, Pichucalco, Reforma, Ocosingo, y a varios municipios de Tabasco que se encuentran cercanos, como Tenosique, Emiliano Zapata, Jonuta, Balancán. Aquí va a estar laborando un conjunto de elementos del personal, que son 334 trabajadores de la salud, entre médicos, especialistas en diversas áreas, enfermeras, médicos familiares. Y también, por otro lado, el hospital cuenta con varios elementos como rampas de accesibilidad para personas con discapacidad o adultos mayores, el alumbrado exterior, el área de jardines y también un conjunto de otros equipos que son necesarios, como los gases medicinales, camas, camillas, otros elementos que son indispensables para la atención general. La clínica da atención en primer nivel y en segundo nivel. Es una clínica hospital muy moderna, muy bien equipada, y va a dar apoyo en materia de salud para que los derechohabientes del ISSSTE aquí puedan pues abordar sus enfermedades y también pues mantenerse saludables. Radio en la frontera entre Chiapas y Tabasco. Aquí hay muchos municipios donde hay muchos trabajadores de bajos recursos, y eso va a ayudar a las familias de los trabajadores, a trabajadoras, trabajadores y sus familias. Esto va a ser muy importante, con un impacto muy positivo en la salud de la gente, en la salud de las familias. Nos da mucho gusto comentarles, por instrucciones de usted hemos estado aquí en la supervisión. Esta es una cuarta ocasión en que visitamos la clínica hospital para ver cada detalle del equipamiento, de los equipos y del funcionamiento interno de la clínica hospital, y obviamente seguiremos trabajando para que se siga dando toda la supervisión necesaria para el trabajo que tiene que hacer día a día esta clínica hospital del ISSSTE. Forma parte del proceso de transformación que se está dando en el ISSSTE, con el apoyo decidido que usted le está al ISSSTE para mejorar su infraestructura y apoyar al personal que atiende a la derechohabiencia. Aquí estamos a la orden, Presidenta. Martí, ¿se abre hoy el hospital? Sí, ya hay un conjunto de áreas para que hoy estén funcionando, y hemos tenido contacto aquí con la gente desde el día de ayer para que pueda acudir a las consultas, y además puede atenderse en temas más delicados. De hecho, como decía al principio, esta sala de hemodinamia en días pasados ya se utilizó, ya se realizó aquí un exitoso cateterismo, y están todas las demás salas que están dispuestas. Incluso con los nuevos aparatos de autoclaves pueden realizarse varias cirugías simultáneamente, porque se tiene la capacidad para estar esterilizando el material necesario para ello, porque hay otro quirófano, hay sala de partos, es decir, hay sala de cuidados intensivos, hay varias áreas importantes aquí en la clínica hospital para ello. Muchas gracias, Martí. Pues a todos los muy buenos días chiapanecos y también toda la región, Tabasco, Chiapas. Este hospital del ISSSTE, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dimos continuidad y hoy está abierto al público. Es una muy buena noticia para los habitantes de Chiapas y de Tabasco. Ahora les quiero compartir qué es el efecto que suponemos tendría en las familias en Estados Unidos.
en el consumidor final. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto de 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. O sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes. Sí, el impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etcétera. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos, que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor. Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí, cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de casi 1,000 millones de dólares, de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%. Autos y camionetas, en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos, en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como ¿cuáles? Ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro, para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto, millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI. Entonces, se está enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Esa es parte de la reforma constitucional, de la desaparición del INAI como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia
y la seguridad de los datos personales. Y ayer lo comenta en su declaración frente a una pregunta de un reportero, que en particular a Estados Unidos le interesan dos temas: el tema de la migración en la relación México-Estados Unidos y el tema de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Esos son los dos temas. Ayer habló también del tema del comercio, de lo que él llama el déficit comercial con México y también con Canadá. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque esto es muy importante. Desde el primer momento que llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, establecimos una comunicación. De hecho, había comunicación previa, pero ya la formalidad, evidentemente, pues a partir de que él llega a la Casa Blanca. Se da incluso una llamada, la primera llamada que hace el secretario de Estado con el canciller de la Fuente. Y a partir de ahí se establece un diálogo, una comunicación permanente, principalmente para el tema de migración. Nosotros, siempre en la defensa de los derechos humanos, de nuestros connacionales en Estados Unidos y de la soberanía nacional, establecimos acuerdos de colaboración, que es muy importante. Y van avanzando de manera permanente. Ayer todavía hubo comunicación, hoy hay comunicación, hay una relación permanente de CBP con migración, en la que también participa Relaciones Exteriores, y no hay, digamos, nada que objetar en esa relación y en esa coordinación que hemos estado teniendo. Eso es en primer lugar, porque es importante que se conozca. En el tema de seguridad también hay coordinación, colaboración permanente con el gobierno de los Estados Unidos, y en la idea pues de fortalecer esta relación con 4 principios. El principio, porque son principios incluso que están marcados en las leyes para las Fuerzas Armadas, que son el de la responsabilidad compartida, el de la confianza mutua, el de la colaboración y el respeto a la soberanía. Nosotros hemos planteado, como ustedes saben, pues no solamente el tema de que no solo es un asunto de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos a través de la frontera con México, sino nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven o a ninguna persona, porque es una droga que, como todos sabemos, tiene pues muchísima adicción y tiene impactos muy graves. Estados Unidos tiene un problema pues muy relevante relacionado con las adicciones al fentanilo. Entonces hay colaboración, hay coordinación, hay un diálogo permanente. Y en el caso del comercio, en realidad, desde nuestra perspectiva, y lo hemos manifestado así, pues no se puede ver como un déficit comercial. Primero porque muchas de las empresas que exportan de México a Estados Unidos son de capital estadounidense. Lo mencionó aquí el secretario de Economía, pues las principales exportadoras son las automotrices estadounidenses, entre otras también de microprocesadores, de semiconductores que exportan a los Estados Unidos. No solamente, pero es muy importante las empresas de capital estadounidense. Pero además lo que hemos dicho permanentemente, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, es un gran tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nos fortalece a Norteamérica como una potencia económica y nos permite competir con otras regiones del mundo. Entonces, en realidad no existe, no debemos vernos como competidores, sino como socios comerciales que nos complementamos y que además no hay mejor forma, incluso, como bien lo dice Marcelo Ebrard, para la economía de los Estados Unidos, que el tratado comercial que tenemos conjuntamente. Esto lo han manifestado también empresarios mexicanos, empresarios estadounidenses, que han sido muy activos en la defensa del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahora lo único que está escrito, como lo he mencionado, en algún decreto del presidente Trump, pues es que el tratado comercial se mantiene. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguir dialogando con respeto
a la dignidad de nuestro pueblo, a nuestra soberanía, con respeto a México, en un diálogo de iguales, siempre manteniendo este diálogo, y también pues prepararnos en la posibilidad de que pudiera llegar a haber estos aranceles. Y estamos preparados desde hace meses. Es algo que venimos trabajando conjuntamente en el gabinete económico, que hemos hablado con empresarios mexicanos. Entonces, pero ¿qué queremos nosotros? Que prevalezca el diálogo con respeto y se ha mantenido. Entonces, por eso es importante que todos sepan que está este diálogo que se mantiene en los distintos temas y que lo que buscamos es que continúe este diálogo. Y un análisis muy exhaustivo de las implicaciones que pudieran tener los aranceles. Entonces, si hay plan, por eso digo, estamos preparados para cualquier escenario. Evidentemente estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar que se llegue a un escenario de este tipo y siempre se mantendrá el diálogo. Pero desde hace meses que anunció el presidente Trump, incluso antes de la elección, que ya habíamos entrado al gobierno, porque lo había mencionado en su campaña, hay un equipo de trabajo preparando todo esto y también en coordinación con distintos sectores. Estaba viendo que planteaba Hacienda que tenían una especie de fondo o bolsa de contingencia ante la posibilidad de estos aranceles. ¿Eso entraría de inmediato? ¿Son no sé cuántos millones? Todo eso siempre es una posibilidad, pero hasta ahora pues lo que hay es un plan y también una coordinación permanente, ¿no? Entonces, que sepa el pueblo de México que frente a una circunstancia que se pudiera dar, estamos preparados, tenemos un planteamiento y siempre la búsqueda del diálogo con el gobierno de Estados Unidos, porque como bien se menciona, la posibilidad de un arancel pues afecta también mucho la economía de los Estados Unidos y a los estadounidenses. Entonces, por eso estamos preparados, tenemos el plan, pero siempre buscando el diálogo para evitar que pueda haber algo de este tipo. Y si es una decisión que llega a tomar el gobierno de los Estados Unidos, estamos preparados y manteniendo siempre el diálogo. Por otro lado, también en cuanto al presidente Trump, pues anunció que iba a enviar migrantes a Guantánamo. ¿Cuál es su postura ante esta? Pues obviamente no estamos de acuerdo con el trato a personas migrantes como criminales. Y nosotros siempre vamos a buscar que prevalezca el derecho internacional y la protección a los derechos humanos. ¿En esa mesa de diálogo se ha hablado sobre este tema en particular? No ha sido necesario, porque como les digo, hay una coordinación en el tema de migración. Que sepan que nosotros lo que ponemos al frente es el respeto de nuestros connacionales y de sus derechos humanos y también la soberanía nacional. Y en ese marco colaboramos, cooperamos, nos relacionamos, estamos en diálogo permanente y hay una muy buena coordinación. Por otro tema, nosotros hemos estado manejando una serie de reportajes sobre violencia vicaria. Quisiera preguntarle sobre este tema, ¿cuál es su opinión? Hay denuncias inclusive de apoyos de algunos fiscales para quienes han cometido este tipo de ilícitos. Y también lo ligaría con el caso de Ernestina Asensio, a raíz de la resolución ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano se allanará solo parcialmente la resolución sobre esta gran violación cometida. Si gustan, sobre este caso le pido a Arturo Medina que pueda explicar exactamente cuál fue la posición, siempre solidarios con la víctima, siempre. Esa es nuestra visión y siempre va a ser así, de protección a los derechos humanos. Y la razón en este caso por la cual hubo este posicionamiento, que es importante que se conozca. Entonces le pedimos a Arturo que pueda hacer una tarjetita para que conozcan y que vengan estos días también para que pueda darse a conocer. No se cierra el caso, eso es muy importante, no está cerrado el caso.
y que se conozcan las razones jurídicas, legales de por qué esta contestación. Y por otro lado, sobre la violencia vicaria, pues es parte de todas las reformas que se plantearon para la protección de las mujeres. Hay muchas formas de violencia, desde la violencia física, la violencia psicológica, y este tipo de violencia que tiene que ver con la utilización de los hijos por parte de la pareja para evitar que puedan estar cerca de la madre. Y ahí el Estado mexicano debe proteger siempre el derecho de la niñez por encima de todo y por supuesto de las mujeres. Entonces hay una serie de acciones que tiene la Secretaría de las Mujeres y jurídicas legales de protección siempre a las mujeres y a las niñas y a los niños. ¿Va a investigar a funcionarios que hayan defendido a víctimas, a quienes cometieron este tipo de ilícitos? Pues si hay una denuncia, ahí está la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, o en su caso si hay una denuncia penal, porque está tipificado ese delito. Por ejemplo, en la Ciudad de México está tipificado el delito en el Código Penal, el apoyo siempre a las mujeres. Y nada más por último, Presidenta, hoy se vence el plazo para conocer quiénes pasan a la siguiente etapa de evaluación y ustedes tienen que dar también, el comité tiene que dar a conocer hoy cómo lo hará y pues qué opina del proceso de insaculación que ayer hubo en el Senado. Sí, gracias. Pues se va a dar a conocer más tarde por parte del comité. He preferido mantener una independencia y que la decisión sea del comité, que además pues quienes han trabajado más, hay que decirlo, son las 3 mujeres, no por otra cosa sino por razones de salud de los 2 miembros varones del comité. Pero han estado trabajando, ayer pregunté y ya tienen lista, ahora sí que tienen lista la lista de personas que van a participar en la elección. Bueno, pues el Senado hace su proceso, tanto el que le corresponde como el que fue orientado por el Tribunal Electoral, derivado de el cierre de la participación de la Comisión de la Corte. Buenos días, Presidenta. Hemos visto en las recientes denuncias de países como, por ejemplo, Honduras, Brasil, sobre el trato abusivo que reciben personas deportadas desde Estados Unidos, a pesar de la reciente cancelación de la Asamblea CELAC. ¿Cómo se articularán? O sea, lo que quería preguntar es cómo se articularán estos esfuerzos desde los gobiernos de Latinoamérica para hacer frente a este escenario y al mismo tiempo mantener el diálogo con los Estados Unidos. Pues es que se mantiene en diálogo con todos los países. Nosotros tenemos una responsabilidad y todos los países, pero particularmente nosotros por ser vecinos y por los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y por ser socios comerciales, una responsabilidad muy importante en la relación con Estados Unidos. Pero también mantenemos esa relación con los países de América Latina, incluso con la afinidad de los gobiernos progresistas de América Latina, y esa comunicación y relación es permanente. La CELAC, como ustedes saben, tiene decisiones por consenso. Cualquier comunicado tiene que ser un acuerdo de todos los países que conformamos la CELAC. Se valoró por parte de quienes la convocaron, particularmente la presidenta Xiomara, de no realizarla esta semana, pero se mantiene una comunicación permanente y siempre nuestro vínculo con América Latina. Otra pregunta es con respecto a si el tema arancelario también generará impacto en el TEMEC. Pues el TEMEC tiene que ver con el libre comercio y que no haya aranceles. ¿Y de qué Entonces, manera? si llegara a ocurrir este escenario, pues evidentemente pone de lado el tratado comercial, que es parte pues de los escenarios que hemos estado viendo. Entonces, repito, el diálogo, priorizando el diálogo, siempre tomando las comunicaciones formales del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo el diálogo permanente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Natalia Matamoros del IMER. Gracias. Adelante.
Buenos días, presidenta Vianney Fernández de Once Digital. Primero, el tema económico es uno de los que más ha causado interés desde el cambio de gobierno en Estados Unidos. El día de ayer el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador, señalaba ciertos datos, la recaudación histórica, el 14.6% del Producto Interno Bruto, también el mismo dato que usted daba, el de desempleo a la baja, ¿no? La tasa histórica que se registró, la inversión extranjera directa también en niveles históricos, y a partir de estos datos decía, bueno, no hay riesgo de recesión. Su mensaje, presidenta, sobre este tema, sobre todo ante la narrativa de quienes cuestionan estos indicadores económicos. A ver, otra vez, porque no... Su mensaje a la población, Ajá. Para quienes cuestionan estos indicadores económicos e insisten en que podría haber recesión. Pues la economía mexicana es muy fuerte. Lo vemos en los distintos indicadores. Los indicadores, muchos son del Banco de México y muchos son del INEGI, es decir, organismos autónomos, no son datos del propio gobierno. Como el dato que dimos ayer de desempleo, que México es el país que menos desempleo tiene, incluso por encima de Japón, de acuerdo con los datos internacionales y con la publicación del INEGI. Las reservas del Banco de México son históricas, el dato de empleo formal es muy bueno, también el dato de empleo no formal en términos de la tendencia también es bueno. Respecto al proceso de insaculación que se llevó a cabo ayer en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, el día de ayer denunciaba que le estuvieron mandando perfiles por parte de la Corte a última hora. Incluso llegaron 3 al 20 para las 12, justo cuando iban a iniciar el sorteo. Él decía, por una parte es dilatar el proceso y por otra pues nos llegan perfiles que el legislativo no puede verificar. ¿Cuál sería su opinión respecto pues a todas estas maniobras que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a últimas horas? Pues primero irregular, porque la Corte abre el proceso, como dice la Constitución, y después lo cierra frente a un amparo del propio Poder Judicial. Que por cierto, ayer me lo comentaron, ¿no? Es el mismo juez, a ver si me pasan la tarjetita, el mismo juez que presenta el amparo es el que resuelve, ¿no es así? Sí, una asociación, un juez a nombre de una asociación presenta el amparo y como juez lo resuelve, o bueno, da la suspensión. Entonces, en un proceso completamente irregular. Y la Corte, pues que es quien tiene la última palabra relacionada con los amparos y conoce formalmente pues de la constitucionalidad o no de esos amparos o de la procedencia o no de esos amparos, pues decide suspender el proceso. Decide suspender el proceso y entonces el Tribunal Electoral dice, pues envía todos los nombres que ya tengas al Senado para que pueda hacer una insaculación de acuerdo con la Constitución. Envía los nombres, en el caso de las mujeres casualmente, envía exactamente los nombres para que no haya insaculación. O sea, como, bueno, eran 3,000, y entonces cómo pasaron de 3,000 a el número que enviaron, y luego después esto que comentó ayer el senador Fernández Noroña, de que no solamente les mandaron una cosa, sino de acuerdo con su dicho, después empezaron a enviar otros nombres. Entonces, totalmente irregular. Pero lo importante es que finalmente el proceso tiene su certidumbre jurídica y continúa. Y que van a aparecer en la boleta de elección, pues los nombres de la Comisión del Poder Judicial, ahora a través del proceso de insaculación del Senado, los nombres de que la Comisión del Legislativo seleccionó y los nombres que seleccionó la Comisión del Ejecutivo. Entonces, el proceso sigue y el INE pues ya tendrá que seguir informando a partir de la publicación de estos nombres o de la entrega de estos nombres al INE, cómo continúa todo este proceso
y también los lineamientos para ver, por ejemplo, quién puede convocar al voto, cuáles son los mecanismos de difusión de los candidatos y candidatas a los distintos puestos de elección. Todos esos mecanismos, pues ya ahora a partir de febrero le corresponden al Instituto Nacional Electoral. Migración tiene no solamente la relación con todas las secretarías del Gobierno de México, sino que en los centros de atención, en los 10 centros de atención, hay una representación de la Secretaría de las Mujeres, igual de Secretaría del Trabajo, es decir, hay representaciones diversas, además de la responsabilidad de mantener el centro de atención del gobierno. Gracias. Y por último, ayer iniciaron las mesas interinstitucionales de cuidados en la Secretaría de Mujeres. Saber su opinión sobre esta articulación y cuáles serían los siguientes pasos, además del inicio de operaciones de los CESIS. El Sistema Nacional de Cuidados consiste, digamos, de varios ejes que vamos a desarrollar. Uno, hay muchas acciones que hace el gobierno que deben ser incorporadas a este Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, la propia pensión adulto mayor puede considerarse parte del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados o por qué se forma? El objetivo es que las mujeres que siempre nos hemos dedicado a los cuidados podamos tener una actividad fuera del hogar a partir de que el Estado asume una serie de responsabilidades compartidas, además de la responsabilidad que tiene que hacer la pareja. Entonces, tenemos este Sistema Nacional de Cuidados que agrupa distintas acciones que ya hace el gobierno y por otro lado, el planteamiento del nuevo sistema o de nuevas acciones para el Sistema Nacional de Cuidados, pues es esencialmente los centros de educación y cuidado infantil, por lo pronto, que están planteados de inicio para mujeres de la maquila y también para mujeres, niños y niñas jornaleros agrícolas. Entonces, por lo pronto es ahí, pero la idea es que todo el gobierno participe en este proceso. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Una más quieren? Ya, para cerrar. Les doy 2 minutos antes de suave, Patria. A ver, tú ya preguntaste atrás. A ver, allá atrás. Ayer te tocó. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Preguntarle sobre esta situación que está sucediendo en algunos institutos nacionales de salud. Algunos han manifestado su preocupación por la reducción en el presupuesto para este año. Un ejemplo de ello, el de cardiología, que tendrá 245.4 millones de pesos menos, es decir, el 11.9%, por lo que su director general emitió una carta hace unos meses informando de que estaba viviendo una situación crítica este Instituto Nacional y que, bueno, pues eso iba a repercutir de alguna forma en tener los insumos para darle atención a los pacientes y desarrollar el propio trabajo de quienes laboran en él. Pero incluso esta misma situación se ha estado dando o se ha estado denunciando en algunos otros hospitales, como el Hospital Civil de Oaxaca. No sé si ahora en su gira de trabajo le comentaron algo al respecto, en donde incluso se ha dicho que por falta de presupuesto se han tenido que suspender cirugías. Como gobierno, preguntarle en ese sentido si se está dimensionando las consecuencias que conllevará este recorte presupuestal en el rubro de salud, para poder, pues obviamente, llevar a cabo la atención a los pacientes, la enseñanza e investigación médica en el país. No hay recorte en salud, de hecho tiene más presupuesto. Lo que pasa es que vienen distintas partidas, porque ahora ya se concentra todo en IMSS Bienestar, en aquellos estados e instituciones que están incorporados al IMSS Bienestar, y además el Birmex junto con Secretaría de Salud tienen la concentración de hacer las compras de medicamentos e insumos médicos. Entonces, para el director de cardiología y los institutos nacionales de salud,
que son pues de lo mejor que hay en nuestro país. Le pediré al secretario de Salud, a David Kersenovich, que viene de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Nutrición, que pueda platicar con la coordinadora y los directores para que conozcan cómo está distribuido su presupuesto, porque no hay recorte. El caso del Hospital Civil de Oaxaca es un caso especial, por un tema ahí, pues que tiene también que ver con los trabajadores, que no quisiera explicar mucho más, que en todo caso el propio IMSS Bienestar lo podrá explicar. Tiene sus propias particularidades y se está atendiendo. Y como lo mencionamos, la compra de medicamentos, insumos médicos ya cerró, ya se asignaron los contratos y a partir del mes de este mes y el mes de marzo llegan todos los medicamentos e insumos médicos, y para este periodo se hizo una compra complementaria para que pueda llegar todos los medicamentos e insumos, además de la coordinación que tenemos con las 23 entidades que están en IMSS Bienestar y las distintas instituciones, y pues el apoyo que se le da a los demás estados de la República. Presidente, ha habido diversas manifestaciones de personal de salud, enfermeros, doctores, que han denunciado justamente en algunos casos la suspensión de sus sueldos, en otros casos que no se cumplió esta promesa de contratarlos de manera formal, sobre todo después de haber participado en la pandemia, y una serie de situaciones, justamente la falta de insumos, incluso en algunos hospitales aquí en la Ciudad de México. En ese sentido, ¿qué información tiene usted? Ayer lo mencioné, ayer estuve hablando de este tema. El IMSS Bienestar se conforma de la federalización de los servicios de salud de 23 entidades de la República. ¿Cómo se hizo esta federalización? A partir de una serie de convenios en donde se establece qué médicos o qué personal de salud pasa al IMSS Bienestar. En esa primera etapa, todos estos médicos o personal de salud obtuvieron su base e incluso un incremento salarial. Ahora viene un segundo proceso de revisión de cuántos de los médicos o personal de salud que pertenecen a los estados, porque en los estados se quedan servicios de salud, pueden ser incorporados al IMSS Bienestar. Y se está en ese proceso y trabajando con todos los gobernadores para que haya recursos suficientes para poder pagar en tiempo y forma a todo el personal. Entonces, no hay ni recorte de presupuesto, ni abandono al personal de salud, sino sencillamente el fortalecimiento del IMSS Bienestar en este proceso continuo de su mejora. Y presidente, nada más para terminar con este tema, ¿se va a seguir contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades? Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, presidenta. Y hay que recordar por qué. Porque se ha planteado por parte pues, de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas, en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación, y en realidad lo que hicieron pues fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces, por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras desde que entré al gobierno visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Bien, presidenta, gracias. En otro tema, hace 2 semanas un juez federal del Altiplano ordenó a la Fiscalía General de la República investigar como terrorismo la masacre de la familia Levarón
y Langford, ocurrida en noviembre de 2019, donde fueron acribillados 3 mujeres y 6 niños. Esta resolución ha sido calificada por los integrantes de estas dos familias de histórica, pues refieren que les ha asistido la razón en estos 5 años al asegurar que la violencia que ejercen los grupos criminales es terrorismo al robarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. En este sentido, preguntarle cuál es su postura de su gobierno ante esta decisión judicial. Sí, no coincidimos con el juez. Por supuesto que hay que trabajar permanentemente en contra de los grupos criminales, pero como bien lo ha explicado aquí el secretario de Seguridad, de la Defensa, la connotación de terrorismo es distinta. Entonces, si quieren la próxima vez que venga el Gabinete de Seguridad y el propio fiscal que pueda platicar sobre este tema, y son grupos criminales a los que combatimos permanentemente. ¿Usted cree que esa resolución es un acto de justicia para estas familias? Que lo contesten ya en particular por qué las características de esta denominación y las implicaciones que tiene. Pero la justicia a las familias se está haciendo, porque es independiente. Hay muchísimos detenidos respecto a este acto delictivo y la justicia integral a las familias. Y ya nada más finalmente presenta como duda, ¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, la mujer indígena es una reivindicación, claro, pero del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra de razón de trasfondo. Sí, nada ¿cómo más no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia. Entonces, esa es la razón. Más bien la pregunta es ¿por qué extraña que nombremos a 2025 año de la mujer indígena? No fue extraña esa presencia, simplemente el saber si había, además de ese reconocimiento que usted ha venido manifestando, había alguna otra razón, simplemente. Sí, no es necesaria otra razón. La razón de la reivindicación de las mujeres indígenas es suficiente.